Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Alex Sánchez. Hola Alex, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Hola. No te conozco de nada, fue un asalto a mano armada. Tengo una madre que juega con mi hijo y se fue al Juventud. Y bueno, pues vamos a preguntar si alguien del Juventud puede atenderme, porque me interesa mucho el tema de básquet de formación. Y tú estás entrenando en básquet de formación. Sí. ¿Cómo es entrenar en básquet de formación? Además, esto es un equipo grande, con lo cual... Bueno, un equipo de formación, la verdad es que tiene bastante trabajo por detrás, aunque no se vea, porque solo ven los partidos al final. Pero hay mucho trabajo a nivel, sobre todo, de entrenamientos, de seguimiento de los jugadores y su evolución, y a nivel de gestión del grupo. La verdad es que es un reto muy bonito, porque cada año tienes a lo mejor un equipo diferente, y entonces tienes que, en un año, tienes que conseguir adaptarte a los jugadores, que los jugadores se adapten a ti, y conseguir un nivel de entrenamientos y de ritmo que satisfaga a las dos partes. Por lo tanto, es bonito y a la vez es un reto bastante bueno. Y tenéis un programa de, pues, con 6 años han de votar con la izquierda, con 7 han de hacer reversos, con 8 ¿tenéis un planning de formación o vais haciendo en función de...? Hay una estructura transversal, es decir, desde los pequeños hasta el primer equipo, por ejemplo, en el Club Juventud de Badalona, siempre hay como una metodología que todos siguen la misma. Es decir, a nivel de intensidad de los entrenos, a nivel sobre todo de valores, seguimos una estructura. Sí que es cierto que después, evidentemente, te tienes que adaptar al nivel del equipo y entonces incides en aspectos técnico-tácticos diferentes. Pero la base en sí siempre es la misma. ¿Y trabajáis formación para llevar gente al primer equipo o trabajáis formación para ganar partidos? Principalmente la idea en la Peña es formar jugadores. Es decir, el jugador dentro de un equipo es lo más importante, es decir, que el nivel del jugador más alto tiene que ser aún mayor y el nivel del jugador que, por así decirlo, menos destaque, consiga llegar como mínimo a final de temporada al nivel del jugador más alto. Entonces, incidimos mucho a nivel técnico-táctico individualmente y después, si se puede conseguir a nivel de equipo, muchísimo mejor. Pero la idea es que los jugadores que están en equipos inferiores puedan conseguir llegar a los equipos de club. Porque hay 2 tipos de equipos dentro de la Peña. Están los equipos de club y después están los equipos del básquet base. Entonces, que son de la escuela. Entonces, los jugadores de la escuela, el objetivo es llegar a los equipos de club. Como entrenador, te has encontrado con jugadores que tienen un talento innato. Que es en plan, te estoy entrenando porque tienes que tener un adulto aquí. Estos deben dar gustos, porque son los que al final suelen llegar, me parece muy bien. Pero los que les cuesta más, ¿qué es aquí? Trabajar. El ejemplo clásico que a mí me ha contado siempre es el Pau Gasol, que era un palo alto. Sí. ¿Te has encontrado muchos con jugadores a base de trabajo conseguir cosas? Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, el año pasado entrenaba un equipo que estaba en interterritorial, un infantil, y ya ves que hay jugadores que destacan por sí solos y que de hecho a la hora de entrenar y de los partidos, la facilidad que tienen, que tú ves que tienen la facilidad de entrar, de penetrar, de tirar, de conseguir acciones, generar acciones solos delante del aro, y a veces que ni corren, o sea, que da la sensación de que están incluso andando por la pista. Entonces, sí que hay jugadores que tienen esa capacidad, digamos, innata, que también es con trabajo, pero sí que tienen más facilidad que luego otros jugadores que yo entreno. Ayúdanos a mantener este podcast colaborando en patreon.com/anorta o coffee.com/anorta.
obviamente, que con trabajo pueden llegar e incluso superar el nivel de estos jugadores que tienen la capacidad innata. Entonces, depende de cada jugador, se lo trabajan más en el sentido de que saben de que si no se esfuerzan con 13, 14 años, no pueden llegar al nivel de un chaval que con 11 o 10 ya tiene esa capacidad. Entonces, es más satisfacción a veces el conseguir un jugador que con trabajo llega al nivel del jugador, entre comillas, bueno, que al revés, sí. Y me he encontrado jugadores, eso, que sabes y, bueno, intuimos desde el club que van a llegar lejos. Pero igualmente estos jugadores, aparte de tener la capacidad innata, se desarrollan tan bien y consiguen unos valores tan positivos y tan buenos a nivel sobre todo de equipo, de compañerismo, de educación con el entrenador, con los rivales, que es muy importante, que la verdad que él solo, sin darse cuenta, ya está subiéndose el nivel. Entonces nosotros le vamos dando ese empujón, obviamente a través de entrenos, de conocimientos, pero le vamos dando esas herramientas para que él se acabe de formar. Estás en un club que tiene equipo en primera división. Sí. Los jugadores que van a tu equipo a trabajar, muchos tendrán la ilusión de llegar a primera división. No es como equipos que, pues, que sea el equipo de básquet de mi colegio, que juegas por divertirte. Sí. Es difícil frenar las expectativas, en plan, trabaja ahora y ya veremos lo que pasa, o hay mucha emoción de, no, yo quiero jugar en la NBA. Tienes 9 años, ¿sabes? ¿Dónde estamos yendo? O la presión que se les pone a los niños. Sí, hay un mixto, es decir, te puedes encontrar jugadores que saben que no van a llegar, pero igualmente disfrutan tanto del básquet que, entre comillas, les da igual, ya llegará, si llega, llegará. Y sí que es cierto que hay equipos y hay jugadores, y sobre todo a nivel de entorno, que afecta bastante porque a veces tiene más ganas las familias que el jugador de querer llegar ahí arriba. ¿Por qué? Porque cuando tienen 8 o 9 años, los padres ven ya que hay una diferencia, a lo mejor, de su hijo comparado con el resto. Y entonces a veces sí que son más las ganas de la familia que del jugador. Y obviamente hay veces que es el jugador que se cree que simplemente con la capacidad que tiene actualmente en ese momento ya le va a servir, o trabajando un poquito ya le va a servir para llegar muy arriba. Entonces es difícil a veces frenar las expectativas porque, a ver, al final es evidente, cuando un jugador o una serie de jugadores partido tras partido, entreno tras entreno, ven que tienen esa facilidad y ven que tienen esa capacidad de poder ser tan diferentes a los demás y de hacer tantas diferencias en el juego, es normal que al final se vayan sumando unas ilusiones que después a veces vienen o no vienen acompañadas con el trabajo. Y al final esto desde la peña y desde cualquier club y en la vida también es conocido, que sin trabajo no se puede conseguir nada. Hemos visto jugadores, por ejemplo, del primer equipo, Ricky Rubios, Rudy, Albert Ventura, que son jugadores que tienen capacidades innatas y que son muy buenos de por sí, pero que sin ese trabajo constante y con esa ilusión a través del foco de querer aprender y escuchar, no lo conseguirían. Entonces hay un mixto y es difícil a veces porque la presión viene más determinada por los padres que por los hijos. Bueno, esto lo decía decía que Bedrán, que trabajo vence talento siempre. En la mayoría de veces sí. El tema de llegar arriba. Sí. Dicen que, a mí me contó una entrenadora, que hace falta 3 cosas: el talento individual, el talento físico y el talento mental. Y que, hablando con un padre que jugó en la peña y estuvo muy arriba, lo decía, al final es la cabeza lo que separa a los que llegan y los que no. La capacidad mental de gestionar situaciones. ¿Es correcto? Yo estoy convencido cada vez más, y desde que empecé a entrenar, ya con mi etapa de jugador ya lo veía y con los entrenadores que tenía lo iba viendo,
Y con el grupo, con los grupos que iba teniendo, iba notando esa mayor diferencia. Y es que a nivel mental, yo he jugado en equipos muy buenos, pero a la hora de la competición, a la hora del desarrollo del año, siempre acaban ganando equipos que tienen una capacidad mental superior. Y es una cosa seguramente es lo que más trabajo, de hecho, que la gestión de emociones. Para mí es el principal aspecto en la formación ahora mismo, que si lo trabajas muy bien, lo demás viene solo. Es decir, hay equipos que son muy buenos, pero que mentalmente no aguantan un partido, no aguantan situaciones, entonces de estrés, de complicaciones, y se van fuera. Entre ellos he visto jugadores que se pelean entre ellos, que discuten. Entonces, conseguir la unión del grupo a nivel de equipo, pero sobre todo a nivel individual, enseñarle a los jugadores qué toma de decisiones que tienen que ejecutar en cada momento, y a nivel mental cómo distribuir y cómo gestionar este tipo de situaciones, yo creo que es lo más importante ahora mismo en el básquet de formación, para mí. ¿Y cómo lo haces? Porque yo miro en YouTube entrenamientos de bote, pues el bote pick, el no sé qué, el crossover, la madre que te parió. Pero a nivel mental del plan, aguantar mentalmente que estás a un punto bajo, quedan 20 segundos, quién sabe, esta dureza mental de gestión con compañeros, de no enfadarse con nadie, porque todos ganamos, todos perdemos, no es quien más puntos. Toda esta gestión, ¿cómo se entrena? Porque esto yo estoy de psicología, lamentablemente para mí, mi familia, pero esto no lo veo en vídeos de YouTube. Yo soy un padre emocionado, ya ves, haciendo un podcast. ¿Pero cómo lo entrenáis? Sí. Yo lo entreno a través de la práctica y poniéndole los jugadores, por ejemplo, en ejercicios, a veces no les digo el cómo se resuelve el ejercicio. Es decir, les pongo problemas, entre comillas, que yo sé solucionarlos, que ya lo he hecho aposta, ya lo he hecho intencionadamente, pero los jugadores, hay un momento del ejercicio, por ejemplo, que no saben cómo se resuelve. Entonces siempre me vienen y me dicen, Alex, no lo acabo de entender, no lo has explicado todo. Y entonces yo les digo, ¿y qué hay que hacer? Y entonces ahí consigo, y los chavales los jugadores se dan cuenta de que tienen que hablar entre ellos. Uno de los aspectos importantes para mí es que cuanto más se comuniquen entre ellos, más se conocerán. Por lo tanto, cuantas más situaciones que no conozcan, antes se adaptarán a ellas. Entonces los entrenos sirven muy bien para simular o adaptar al juego real esas situaciones que luego en el partido se van a encontrar, y después con la práctica, obviamente a la larga, acaban teniendo unas estructuras y unas bases que después están trabajadas y que son normas, llámalo estructuras de juego, que después ellos pasan al juego real, pasan a los partidos. Entonces, eso se lo mentalizan, nosotros lo reforzamos después de cada ejercicio. No es siempre, pero siempre después de cada 2-3 ejercicios siempre se hace uno de estos, para que ellos mismos se den cuenta de que, vale, con el bote, con el tiro y con el pase, a lo mejor no nos llega para poder competir contra otro equipo. Entonces, ¿qué diferencias podemos sacar del resto de equipos? Porque todo el mundo sabrá hacer una zona, sabrá presionar toda la pista, sabrá que tiren mejor, peor, pero ¿cuál es la diferencia que podemos sacar? La comunicación. Si todo el mundo sabe en cada momento las situaciones, depende de qué situación, qué hacer, los 5 en pista más el banquillo, porque también juega el banquillo, si se animan entre ellos y todo, si hay una buena cohesión de grupo y a la vez unos buenos fundamentos técnico-tácticos, esa es la diferencia principal, que a la larga en un partido, a lo mejor en los primeros 10 minutos no, pero en todo el partido no aguantará el otro equipo. Entonces de ahí sacaremos la ventaja. Es algo que me gusta mucho, algo que me pone muy nervioso ahora, no sé lo que opinarás, es demasiado bote, demasiado crossover. Yo creo que el básquet es mucho más sencillo. Si puedes pasar, pasa, no botes. Me sobra mucho bote, mira qué sé hacer. Bueno, el juego cambia, ha habido aspectos del juego que han cambiado a mejor, otros, a mi parecer, me gustan menos, esos son gustos. Pero sí que es cierto, por ejemplo, la posición de pivot actualmente desde hace unos años, ha pasado a ser más abierto, ya es un juego más de exteriores, antes era más de interiores, jugábamos con una ala pivot y un pivot,
Y ahora es al revés. Ahora el pivot a veces es casi el organizador del juego en estático, del 5 contra 5. Luego sí que es cierto que hay mucho crossover, mucha, entre comillas, filigrana. No es ese bote útil que antes era. Ese tiro de media distancia que ahora está volviendo ahí a estar, pero que ha desaparecido en los últimos años porque solo hay de triple, situaciones de ataque que más sencillas a veces de lo que hacen los jugadores. Bueno, al final se juega para el espectador también. Creo que eso es muy importante porque al final el espectador es el que paga una entrada y el que ve el partido. Pero sí que es cierto que el juego está evolucionando, sobre todo porque el foco de los ídolos, la gente de hoy en día ve la NBA y lo que se palpa en la NBA es lo que se traslada en el básquet europeo. Eso está claro, sí. Los niños ven NBA y hacen cosas que están en NBA. Yo entiendo que un equipo senior que juega en liga es un negocio. Sí. Punto. Vale. Entonces, que un tío venga, se juega un triple desde el medio campo, queda muy bien en los resúmenes. Incluso habían hablado de que fueran hasta 4 puntos. Yo me acuerdo la época de Stephen Curry con los Warriors. Creo que es el mejor equipo que yo he visto en mi vida, pero ese equipo incluso dudaron de cambiar la norma de que tiros desde X distancia fueran 4 puntos, porque claro, ahora todo el mundo, Damian Lillard, Stephen Curry, muchos jugadores tiran tú dices, tiran por tirar, pero no, está trabajado. Te pongo el ejemplo tonto. Cuando eres infantil has de entrar por la izquierda con la mano izquierda. Cuando eres senior has de meterla. A mí ver infantiles, minis, tirando de triple, dices, no te toca. Pero entiendo que va a ser complicado como entrenador gestionarlo. O sea, lo ven en los vídeos, pero bueno. Sí, también depende de cada jugador, porque al final yo por ejemplo, soy un entrenador que da mucha libertad al jugador. A mí en ataque el tener estructuras, claro que hace falta. Pero al final el jugador es el que, cuando sobre todo es mini, estamos hablando de minis, infantiles, preinfantiles, cadetes, tienen que experimentar. O sea, si el entrenador le bloquea, le restringe lo que tiene que hacer, el jugador no se va a sentir cómodo. Y hay jugadores que tienen tanta capacidad de link, de todo, que hay que dejarlos experimentar y vivir esas situaciones. Porque nosotros como jugadores, yo como jugador le pedía a mi entrenador que me dejara jugar más en pista cuando, por ejemplo, hacía una cosa y me cambiaba y decía, ¿por qué? Porque a lo mejor la situación para él no es la correcta, pero tampoco es la incorrecta dentro del partido. Entonces, el jugador a veces se frustra, pero sí que hay que dejar un poquito de esto. Pero claro, el tiro, un chaval de 8 años te llega y te tira de 3, dices, a ver, ¿es la situación correcta? ¿Está en el momento adecuado? Claro. Si estás solo, hay rebote y se ha movido la defensa, claro. Vale. Otra cosa es que tengas fuerza para tirar bien, que eso es otra historia. Estás en la peña. Evidentemente, sí. Las estadísticas mandan. Desde el 2000 al 2020, solo 2 equipos han ganado algo en formación, que es la Peña y el Barça. ¿Hacéis scouting o ya os vienen todos directamente? No, hay un gran trabajo detrás. Hay un trabajo de scouting, no solo en Barcelona, lo hacemos por toda Cataluña, en Lleida, tenemos división en Lleida, Girona y Tarragona, y luego Barcelona. Sí que obviamente los entrenadores de cada club, de cada equipo, normalmente en la Peña jugamos niveles altos. A ver, el nivel de los jugadores y de los equipos es bastante alto. Pues sí, no, entonces, contra vosotros, te puedo asegurar. Ya entre nosotros, entre los equipos de la liga, si tenemos la oportunidad de ver a un jugador que destaque, obviamente hacemos informes, hacemos seguimientos. Luego, entre fines de semana, pues vamos a ver partidos de otros equipos que creemos que hay jugadores que tienen o pueden tener el nivel para poder sumar al club. Entonces, hay un gran trabajo detrás. No es solo que los jugadores vengan. De hecho, muchas veces nosotros normalmente vamos a por ellos. Pensaba que ya no pasaba, que antes sí, que ibas a buscarlos, pero ahora que con toda la comunicación que hay, todo el mundo quería venir. Pensaba que... Sí, no, quieren venir. Pero que sí, quieren venir, pero...
Sí, quieren venir, pero nosotros también tenemos que dar ese plus, y ese plus de calidad a nivel de club es el hacer scouting. Entonces, es un aspecto que, por ejemplo, el año pasado con el tema del COVID no se pudo acabar de hacer del todo porque había restricciones y obviamente las respetamos. Pero este año que estamos volviendo poco a poco a la normalidad, la intención es esa, la intención es ir haciendo scoutings y sobre todo eso. Jugadores que quieren venir de por sí, encantados porque no solo seleccionamos a la gente que es como de los mejores, sino que también gente que, de hecho hay jugadores del club que han empezado desde pequeños y que no han estado en equipos de club, que han conseguido llegar a equipos de club básicamente con el trabajo. Entonces, sí que hay trabajo. No, ¿se encuentran todavía estas perlas escondidas en categorías B, A? ¿Existen todavía estas perlas o está todo muy trillado? A nivel, claro, cuanto más mayor se hace el jugador, cuando estamos hablando de un infantil cadete, sí que es difícil detectar ese talento. Pero a nivel de minis, preinfantiles, preminis, el trabajo sigue siendo el mismo. Es decir, claro, piensa que nosotros o cualquier equipo de scouting, por ejemplo, lo primero o de las primeras cosas que nos fijamos es a nivel de familia. Cuando vemos a un jugador en la pista, muchas veces no vemos primero al jugador. Vemos primeramente cómo es el padre y cómo es la madre. Si son altos, el tipo de caderas, si son anchas, estos aspectos físicos que después vemos al jugador y después vemos a nivel técnico-táctico cómo evoluciona y cómo es, obviamente. Pero hay más aspectos aparte del jugador en sí. Correcto. Entonces, jugadores de nivel B, de nivel A, jugadores infantiles cadetes, es difícil detectarlos, que hay, obviamente, porque si no, hay muchos más equipos en Cataluña, pero sí que es más difícil ver que un cadete pueda llegar, por ejemplo, a junior o al segundo equipo de la Peña, que es el Prat, que en tan pocos años haga esta evolución tan positiva o que el club piense que puede dar. Entonces, normalmente jugadores de pre-mini-mini son más detectables y sí es más fácil de conseguir que puedan evolucionar y que vengan al club. ¿Y cómo es de difícil gestionar el cambio de la adolescencia? Porque me contaban que hay una época que hay un cambio y muchos jugadores se quedan. Yo lo he visto a veces con algunos jugadores que eran buenísimos a cierta edad, pero el cambio no lo aceptaron y se han quedado clavados. ¿Esto os ocurre? ¿Cómo se gestiona? ¿Se puede evitar o mejorar? Siempre se puede mejorar y de hecho normalmente el índice al final es un porcentaje. Siempre hay un 100% de jugadores aptos y a partir de aquí se va reduciendo la lista y al final es eso. Al final al primer equipo de la Peña, por ejemplo, llegan, lo dicho, un Albert Ventura, un Ricky Rubio, al final Joel Parra, al final llegan poquitos. Entonces, a nivel de adolescencia es difícil, sobre todo como hemos hablado antes. Si tiene unas expectativas muy altas, no solo el jugador, también la familia. Porque yo he conocido, por ejemplo, a una de mis mejores amigas en la infancia, ha llegado a debutar y entrenar con el primer equipo del Girona, del Uni Girona femenino, pero a nivel de entorno las expectativas eran tan altas y la presión era tal que al final se quedó en el camino. Entonces, es que no solo en la Peña, en el Barça, en Sesés, Gaudís, sí. Hay tantos jugadores que tú, cuando son cadetes infantiles, ves de sobra que pueden llegar, pero por motivo X o por motivo Y se quedan quedando. Y eso desde el club es una cosa que, al menos en la Peña, siempre se trabaja y como hacemos seguimiento individual a cada jugador, normalmente ya el mismo jugador, cuando llega a estas etapas de infantil, cadete, ya es consciente de que hay unos valores que tiene que cumplir y una exigencia que él mismo ya se pone y ya desde el club le damos ese empujón. Entonces, la intención es esa. ¿Hay diferencias muy grandes entre baloncesto femenino y masculino? Y te suelto mi speech. Cuando son pequeños juegan muchísimo. Bueno, creo que juegan mejor las chicas.
Punto. Tienen más recursos técnicos. Ya está, no hay más que decir. Y los chicos usan la fuerza física para imponerse. ¿Hay alguna diferencia real o no hay ninguna diferencia? Yo siempre digo lo mismo. A mí me encanta el básquet y me da igual si es masculino o femenino. Pero sí que es cierto que obviamente hay aspectos diferenciales entre masculinos y femeninos. Lo que yo palpo siempre es que el básquet femenino es, entre comillas, es otro estilo, más intenso. Las jugadoras se animan mucho entre ellas, apretan mucho, es otro ambiente. Y sí que inciden mucho las jugadoras, por ejemplo, son mucho más a nivel de estética. El nivel de bote, el nivel de tiro son mucho más, ¿cómo decimos?, didácticas. Las ves tú, que los jugadores masculinos, por ejemplo, cada uno tiene su estilo de tiro, cada uno tiene su manera de driblar, y las chicas y el básquet femenino yo lo veo más estético, lo veo que las jugadoras, sobre todo los entrenadores, les enseñan a botar de una manera y la cumplen de esa manera. El tiro siempre veo que se apoyan con la pelota y luego tiran, o sea, son más mecánicas en algún sentido, pero a mí me encanta el básquet femenino. De hecho, cada vez veo más, también por culpa, entre comillas, de la fomentación del básquet femenino, pero ya de por sí lo miraba mucho. Y el básquet masculino es eso. Hay diferencias de intensidad para mí. Para mí, básicamente, intensidad. Bueno, eso que decía Ito, que el básquet femenino son mejores técnicamente porque no tienen ese plus físico, no te puedes colgar del aro. Me dijiste que tú fuiste jugador y dijiste, mira, yo mido 2'15", me voy a dedicar a otra cosa. ¿Qué tal es el entrenador? Yo he sido jugador, árbitro y ahora entrenador. ¿Tienes todo, papi? Lo sé. He intentado tocar todas las vertientes. A nivel de jugador, obviamente, si pudiese seguir jugando, lo haría. De hecho, bueno, a nivel amateur sigo jugando. O sea, no te puedes desenganchar de jugar. A nivel de árbitro, viví la experiencia 7 años y me gustó, pero llegó un punto que por motivos personales pues lo quise dejar. Y a nivel de entrenador siempre lo he tenido pendiente. Y esta es mi 6ª temporada ya como entrenador y de verdad es que el disfrute es diferente. Sobre todo a nivel de cómo ves evolucionar a tu equipo, cómo tus ideas, cómo tu manera de entrenar, aprendes de todo lo que has vivido, tanto como jugador, de todos los entrenadores, de todos los partidos que he pitado, de cómo se mueven los jugadores, de qué hacen, de la categoría, del nivel, porque cada categoría y cada nivel juega distinto, tiene sus matices. Entonces he intentado absorber todo eso y aplicar dentro de mis equipos lo que mejor se adapte a mi equipo. No quiero imponer nada, porque cada equipo es un mundo. Entonces, ¿para qué voy a imponer una cosa a X jugador si luego no va a funcionar, por mucho que lo intente? Entonces, será culpa mía. Pero a nivel de entrenador es un disfrute total. O sea, no es una pasión, es una vocación, de verdad. No puedes parar de hacerlo, porque sobre todo eso, a nivel de ver la evolución de tus chicos, del ambiente de los padres, de cómo van todos al partido, cómo lo viven, los entrenos. A mí me decían que para saber si a alguien le gusta el básquet o le tiene más por el básquet es que lleve un Preminice, que es el juego enjambre, van todos detrás de la pelota. Si soportas un año eso, estás preparado para subir. Sí, y bueno, yo ahora, por ejemplo, el año pasado yo he llevado equipos interterritoriales y ahora este año, por ejemplo, llevo un equipo nivel A, pero que el nivel, por ejemplo, del equipo puede ser un poquito inferior al nivel, entonces nos está costando. Entonces son jugadores muy participativos, que se entregan mucho, pero que ves que a nivel técnico-táctico les falta un escalón o dos para la liga. Entonces a veces es frustrante a nivel de que, ostras, tenéis la capacidad para hacerlo,
pero a lo mejor también soy yo como entrenador el que tengo que ofrecer aún más cosas para darles más soluciones. Y entonces el reto de querer subir el nivel y lo que tú dices, jugadores que van detrás de una pelota, que no tienen una estructura a nivel de organización de ataque, de defensa, que no saben a lo mejor lo que es a nivel de infantil, aún no saben lo que es una ayuda defensiva, etcétera. Pues eso es ilusionante, es cargante a veces porque dices, podéis hacerlo, pero hay que transmitirlo y hay que trabajarlo. Entonces, eso es un reto. En eso consiste el entrenador. No, hay cosas que a mí me sorprenden porque yo veo equipos ya cadetes juniors que dices, no me puedo creer que estés jugando en cadete y no sepas hacer esto. O sea, no me entra en la cabeza. Pues yo soy un espectador que dices, claro, yo soy un entrenador y dices, ¿quién nos ha entrenado? Pero, bueno, pasa lo que pasa. A veces es la pregunta que hacen muchos entrenadores. Yo, por ejemplo, a veces en algún día les decía a mis jugadores, ¿y el año pasado qué hacíais? Porque dices, si sois infantiles cadetes, sabrán lo que es un bloqueo, por ejemplo, o al menos habrán escuchado hablar lo que es un bloqueo, y no lo sabían. Entonces, ni ponerlo, ni cómo colocarse, etcétera. Entonces yo decía, ¿y qué hacíais con vuestro anterior entrenador? ¿Qué trabajabais? Y te decían cosas que, claro, a veces los entrenadores anteriores hay que decirlo así, o bien no se esforzaban al máximo en los entrenos y en los partidos, o bien los jugadores propios no acaban de... Bueno, es muy sencillo. Hay más equipos que entrenadores. Los entrenadores buenos escasean. Entonces, en los equipos al final se pone alguien porque hace falta alguien. Con todo el cariño del mundo, ¿eh? O sea, ponen todo su cariño, todo su amor, pero saben lo que saben. Es como si me pongo además, yo soy coordinador también en un club de básquet, en el típico club de colegio. Y la verdad es que estoy, lo que tú dices, faltan entrenadores. Pero ya no es que falten entrenadores a nivel de disponibilidad, puedo llevarlo, no. Faltan entrenadores con conocimientos. Cada vez es igual que el arbitraje. Yo el arbitraje soy muy respetuoso con los árbitros, pero cada vez hay más que son árbitros solo por el dinero, por ejemplo, o no tienen o muchos árbitros me encuentro que no han vivido esa etapa de jugador y por lo tanto no saben lo que es la sensación del juego. Bueno, eso lo discuto con un amigo que fue jugador y árbitro. Sí. Un tío a 180 pulsaciones tiene unos puntos que has de entender. Si no has entendido, no has estado ahí, es complicado gestionarlo. Sí, son muchas cosas. Entonces, yo, por ejemplo, como entrenador, cuando veo árbitros que no saben gestionar según qué momento del partido, que puedes, entre comillas, te puedes quejar más o hay un ambiente más caldeado y las pulsaciones van más revolucionadas y que no saben gestionar eso, o que directamente cosas tan simples como unos dobles, unos pasos, un fuera, que no lo vean o que no quieran, o que están lo típico de un árbitro que está de medio campo en medio campo pitando, son las ganas. Y comparado con los árbitros, con los entrenadores, es eso. Yo creo que falta cada vez más, a nivel de conocimiento, el querer saber más. Yo creo que hay entrenadores que se creen que lo saben todo y para nada. O sea, yo llevo 6 años, llevo más de 20 jugando a básquet y de verdad, no tengo ni la más mínima idea del juego. Es que es así. Cada día aprendes algo, siempre. Siempre hay alguien que sabe más que tú. Simplemente es cuestión de buscarlo y aprender. No siempre. Y como entrenador, tengo una pregunta como ¿por qué cuando alguien hace algo mal en la pista os giráis al banquillo y pegáis la bronca al banquillo? El banquillo no ha hecho nada, estaba ahí. Sácame y lo hago, pero lo he hecho. Sí, lo hago, ¿no? Ya. Bueno, tú y todos. Yo también lo he hecho, pegar la bronca al banquillo, pero dices, no han hecho nada, pobres. También el banquillo te sirve, a veces para entrenadores les sirve como para desfogarse. Y también para que yo, por ejemplo, me giro a veces al banquillo y lo hago, la verdad, ahora no lo había pensado, pero lo hago algunas veces, sobre todo para que vean los de banquillo el error o lo que pueden mejorar, para que así cuando salgan a la pista intenten ver esa situación e intenten seleccionar la toma de decisión la mejor posible. Pero sí que es cierto que a veces incidimos mucho en el banquillo. Yo veo entrenadores de ACB que lo hace cualquiera. Pablo Lasso, Jassikevicius lo hace, o sea,
sí, es una cosa que bueno, los tienes ahí y a veces dices, no sabes con quién tratarlo, no sabes cómo expulsar en ese momento tu calentada y lo pagas con los jugadores que en verdad no hacen nada, que en verdad no han hecho nada porque están en el banquillo. Pero sí, es una cosa curiosa, pero que también al jugador de banquillo le ayuda para, según qué tono uses, obviamente, para que vean lo que no pueden hacer dentro de la pista. Dicen algunas corrientes pedagógicas que hay que corregir rápido y corregir pronto. ¿Cómo conjugas esto con no cambiar a un jugador? Cuando un jugador hace una burrada, que a veces pasa, ¿lo cambias, se lo dices, no se lo dices, lo dejas jugar, das vidilla? Claro, ahí entramos en la gestión de equipo. Hay jugadores y jugadores. Hay jugadores que hacen un error, tú los cambias y se hunden. Hay jugadores que tú les cambias y no pasa nada y se quedan igual. Hay que mirar sobre todo el contexto. El contexto para mí determina todo. Es decir, el momento de partido, cómo ha evolucionado ese jugador dentro del partido, si está mejor o peor, las acciones anteriores. Es que hay tantos factores que hay que tener en cuenta. No hay una norma específica, no hay una norma. Hay muchos factores y hay que seleccionar. Sobre todo, yo siempre digo a mis jugadores el tema de entre la velocidad y la precipitación hay una línea muy estrecha. Entonces, el que consigue ser veloz y además ser inteligente y tomar la mejor decisión, es tan difícil eso en el básquet y en cualquier deporte y en la vida, que es lo que te da el plus de diferencia. Entonces, cuando un jugador falla, depende de qué jugador, depende de qué momento. Ahí el entrenador es una de las virtudes, entre comillas, que tiene que tener un entrenador. Yo incluso a veces cambio jugadores, se creen que van al banquillo y les digo lo que han hecho mal o lo que pueden mejorar y los vuelvo a meter en la pista al segundo y entran con más ganas, porque dicen, ostras, mi entrenador me ha dicho esto, pero me da una segunda oportunidad. Entonces, depende. Yo creo que el entrenador ahí sí que tiene que ser... Yo creo que ahí se notan las pequeñas diferencias entre un entrenador del montón y un buen entrenador. Que sepa qué jugador y en qué momento le va a ir bien una cosa u otra. ¿Y es difícil vivir de ser entrenador o llegar a vivir de ello? Porque a la gente le interesa, que le gusta entrenar y mucha gente, o sea, hay millones de gente que lo hace por la afición, montones de gente. Sí. Solo unos cuantos elegidos pueden vivir de ello. ¿Crees que es difícil para la gente que viene? En plan, ostras, yo soy jugador de básquet, estoy jugando a básquet, quiero empezar a entrenar, me gustaría vivir de ello. Sí, pero casos Mumbrú, casos de Pablo Lasso tampoco hay tantos. Que fue jugador y se hizo entrenador. ¿Es difícil llegar? Más ventaja. A ver, claro, yo, por ejemplo, vengo de un club de barrio, mi club de toda la vida de colegio, que es el Basket Cat, y hace un año y medio, de hecho hace un año, me llamó la Peña. Me llamó la Peña y mira, y creo que fue a través de trabajo y ya me habían visto y tal, o sea, me hicieron un seguimiento y entonces a través del trabajo llegué. A ver, es un debate que siempre está entre todos los entrenadores, de los que tienen ganas de ascender. El trabajo te lleva ahí. Es que es un tópico y sé que hay gente que le gustaría que llegase solo porque eres el amigo de tal o el padre de tal y vas ascendiendo, pero no, es que es el trabajo. En el trabajo y en el día a día, las ganas, la ilusión, el compromiso con el club es lo que determina. Luego, obviamente, hay factores que no puedes controlar a nivel de si les gustas más a los coordinadores, al director técnico. Ahí no puedes controlarlo, pero si tú eres consciente y sabes que el trabajo que haces está bien hecho, yo creo que eso es lo más importante. Y a nivel de ganarte la vida, es muy difícil. Es que es una realidad. No pasa nada. Es igual que los jugadores, no todos llegan. ¿Sí? No todos llegan. Pues lo mismo con los entrenadores. A nivel de conocimiento y todo, puedes ir teniendo los títulos, puedes ir mejorando, puedes ir llevando equipos de más nivel, de más categoría. Pero llevar un Copa Cataluña a lo mejor no te garantiza. De hecho, no conozco a nadie que se gane la vida solo entrenando. Entonces, tienes que entender de que es una carrera a largo plazo, es una maratón
y que poco a poco con el trabajo te irá llegando y que tienes que estar también en el momento y en el sitio oportuno. Es así, es simple. Sí, ¿Por qué la gente irá a jugar a la Peña y no al SESE o al Lima o al otro? ¿Qué me da la Peña? ¿Qué te da la Peña? Que me dé un SESE o un Lima o cualquier otro. Teniendo en cuenta que yo soy de Barcelona, que mira a Badalona sin coche me toca las narices. Yo también soy de Barcelona, sí, yo también soy de Barcelona. Sí, es buena pregunta, la verdad. Yo, por ejemplo, cuando era jugador tuve la oportunidad de, por ejemplo, ir al SESE. He jugado en equipos como Grup Barna, clubes que tienen una estructura bastante buena. Yo creo que la Peña, primero de todo, el nombre y la historia de la Peña ya te está dando a entender de que si han estado tanto tiempo en la élite es por algo. Entonces, te da la curiosidad y la estructura organizativa y cómo está todo, no solo a nivel de la base, sino del club. Y la verdad es que el seguimiento, el scouting, los entrenos, los informes, hay tantos factores y tantas cosas que hay tanta riqueza dentro del club que los jugadores y las familias ven ese legado y esa trayectoria que a veces, si les da la oportunidad de ir a un SESE o a una Peña, a lo mejor les llama más la Peña por eso, porque saben que lo típico, muchos padres vienen, sé que aquí mi hijo va a aprender. Y eso también puede aprenderlo en el SESE o en el Barna o en muchos sitios, pero saben que en la Peña a lo mejor el día de mañana tienen la oportunidad de que su hijo llegue más lejos, a lo mejor. Tienen esa sensación. ¿Cuántos entrenadores hay en tu equipo? ¿Sois tú y dos más? ¿Tú solo? En mi equipo ahora mismo estoy yo solo, pero normalmente como mínimo hay un primero y un segundo. Es que eso y luego, es que entrenar uno solo 12 se te escapa. Como mínimo hay uno, sí, como mínimo hay un primero y un segundo, y después hay equipos los que juegan de más nivel, que es un primero, un segundo, un delegado de equipo e incluso un preparador físico. Sí. Voy a hacerte la pregunta de cuñado. Hay un jugador de la Peña que me flipa desde hace siglos, que es el Adrià Domènech. Adrià Domènech, sí, o sea. Hostia, ¿cuándo lo pondréis en el primer equipo? Estos equipos, vamos a hacer una cosa, vamos a cortar aquí ya la conversación y después me lo explicas. Porque me acuerdo, hace 3 años que lo veía viniendo en YouTube, me parecía flipante. Sí. Está ahí en el plan, muerto risa. Que no hace falta que contestes, ¿eh? No, de hecho Adrià Domènech es de los jugadores que nos ponen de ejemplo a los entrenadores y a la base y todo, de cómo un jugador que ha destacado, entre comillas, tarde, por así decirlo, a nivel de detección de talento, no ha sido flor de un día, cómo consigue llegar ahí. Entonces, es uno de los incentivos que nos dicen, ostras, si este jugador ha conseguido llegar hasta aquí, y por los entrenadores, cualquiera puede llegar, cualquier jugador puede estar. Ayúdanos a mantener este podcast colaborando en patreon.com/anorta o coffee.com/anorta. ¿Entiendes? Y sí, a ver, es un jugador que tiene unas capacidades, la verdad, son muy buenas. Estoy deseando verlo en el primer equipo. Que está en el espacio. Y a ver, es que ahora está en Malik, también ha subido, está alternando. Y la verdad es que la base a nivel del primer equipo, la verdad es que es bastante sólida. Están llegando bastantes jugadores. Y la generación es muy buena, las generaciones que hay son muy buenas. Yo los veo entrenar al Junior, por ejemplo, antes de nuestros entrenos, y la verdad es que es una pasada. Es lo que te decía. Yo veo entrenar al Junior del SESE, veo al Junior del Barça o al vuestro, en plan, es que jugamos en 2 ligas distintas. O sea, ¿qué hacemos aquí? Y es que la calidad del entrenador, de David Jimeno, que es el responsable también de la base, tú ves los entrenos, podemos ir a los entrenos del primer equipo y gratuitamente, pues pasarnos, estar ahí, y de verdad son una gozada. Y Adrià Domènech es uno de esos jugadores que están en la agenda, ¿no? Están ahí en lista de espera para poder debutar, sí, sin duda. Pues muchas gracias, me ha encantado, seguiría hablando, pero supongo que todos tenemos cosas que hacer. Cuídate, que vaya bien. Y este año no nos cruzaremos, supongo que otro año nos cruzaremos en alguna liga, seguro, los equipos, sí, seguro. Ojalá. No, muchísimas gracias por la oportunidad, la verdad. Cuando me lo dijiste, me quedé palpado, digo, ostras, una entrevista y tal, pero de verdad, hablar de básquet es lo que más me gusta. O sea, sí, pero y aparte pudiera hablar 40 horas más, lo hablaría.
Pues eso, a mí me gusta el básquet de base, porque el grande hay mucha gente y aquí es donde se ven las cosas. Yo disfrutaba mucho viendo los enanos. En mi otro club, mi directora técnica se llama Montserrat, es una de las fundadoras de la Asociación de Entrenadores de catalana y tal, o sea, es una histórica, y ha jugado contra Pau Gasol, ha jugado contra muchísimos jugadores que ella, cuando ya eran minis o así, ya veía que iban a destacar. Entonces el básquet de base es un submundo tan grande y por explorar que a veces se deja pasar, porque la gente piensa que un jugador es muy bueno porque es muy bueno y ha llegado ahí por eso. Hay horas, hay mucha familia, mucho trabajo, mucha paciencia. Muchísimo. Los entrenadores, de verdad, son 3 entrenos. No solo son los entrenos, es cada día o siempre cada familia tiene un problema, ayudarlos, estar con el club, informes, seguimiento. Y eso todo en un año. Imagínate, sí. cada año. Sí. El reto es tan bonito y aprendes tanto que luego la gente se cree que los jugadores llegan al primer equipo, este siempre ha sido muy bueno, y a veces no. Y a veces ese jugador también ha tenido frustraciones, también ha tenido broncas de los entrenadores, ha pasado. Sí. No todo es bonito, Hay momentos de mayor o peor o menos presión. Y la verdad es que en la base hay tantos entrenadores diferentes, hay tanto por conocer, las estructuras, como digo, de club, el cómo se organizan, es una pasada. Y eso hay que valorarlo, porque a nivel catalán yo creo que es una de las comunidades a nivel de España más ricas, sin duda, a nivel de básquet. Sí, yo siempre les digo a todos mis jugadores que como los valores que aprenden en un equipo, en un deporte, me da igual, pero sobre todo un deporte colectivo, te sirven para la vida, te sirven para todo, de verdad. O sea, el cómo eres en un grupo de básquet, en un equipo, lo serás el día de mañana. Como persona, o sea, yo incentivo siempre, de verdad, porque doy muchas gracias a mi madre siempre, porque le dije el primer día, ¿por qué básquet y no fútbol? Pero es que ya me encontré con un balón de básquet. Cuando era pequeño, y siempre digo lo mismo, pero ¿por qué me diste un balón de básquet y no de fútbol? Y luego ves sobre todo el trato que tienes, lo que vives dentro de un equipo. De verdad, hay que incentivar a todos los niños a vivir estas experiencias. Un deporte de equipo, me da igual básquet, vóley, me da igual. Yo firmaría por el básquet. Yo me decanto más por el básquet, por ejemplo, por el fútbol, y me encanta el fútbol, me encanta todos los deportes, pero a nivel del día a día de chavales, el básquet te da unas cosas, unos valores, de verdad, que los chicos lo tienen que vivir. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, Alex, no te molesto más. Muchas gracias y nos vemos por las pistas. Venga, igualmente, que vaya muy bien y gracias por todo. Don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, nurse. All right, I'm done.